Expoliación de arte, recuperando obras robadas. Irak, Austria, Colombia, China, Nigeria y Etiopía. Todos estos países tienen algo en común. En las guerras y conflictos en que se han visto inmersos, no solo se ha perdido vidas y derramado sangre, sino que también se ha extraviado una parte significativa de su cultura. El arte ha sido desde antaño una forma de representar y preservar la identidad de las civilizaciones, pero su integridad se ve muchas veces vulnerada en el marco del conflicto. La cabeza de Uruk, también llamada la Mona Lisa del Imperio Sumerio, es una escultura hecha en el año 3000 a.C. y fue robada el 9 de abril del 2003 durante la invasión británico-estadounidense en Irak, la cual buscaba acabar con el régimen de Saddam Hussein. Aunque se hallan evidencias de soldados estadounidenses irrumpiendo en el Museo Nacional de Irak, estos afirman que no se sabe a ciencia cierta quién fue el culpable del robo, pero se han hecho miramientos a los grupos armados presentes en dicha zona. Como análisis sistémico, podemos evidenciar la invasión que realizaron los británicos y Estados Unidos a Irak, así como la pérdida de la obra de arte. Por otro lado, como análisis doméstico, podemos ver la sensación de pérdida de del patrimonio cultural por parte de los iraquíes al perder dicha cabeza de Uruk. Y como análisis individual podemos evidenciar los intereses que llevaron a Bush a invadir dicha zona. La Dama de Oro es un retrato de Adele Bloch-Bauer realizado por Gustav Klimt en el año 1907. En 1938, durante la ocupación alemana en Austria, la pintura fue confiscada por los nazis. Cuando Adele murió, la propiedad de la pintura pasó a estar en cabeza de María Allmann, su sobrina. Sin embargo, la obra llevaba tiempo en las manos de los nazis y cuando fue recuperada, quedó en manos del gobierno austriaco que la volvió ícono de su cultura. En el contexto de los años 90, reevaluando la historia del nazismo en Austria, se impulsó una ley que buscaba restituir las obras que hubiesen sido robadas bajo el régimen alemán de mitad de siglo, lo cual generó que María Allmann llevara a cabo un proceso contra el gobierno austriaco que culminó con que le devolvieran dicha obra. Desde una perspectiva sistémica, encontramos la ocupación nazi de Austria, que es lo que generó que todas las obras de artistas que no eran muy, pro régimen, terminaran siendo confiscadas de las familias. En segundo lugar, desde una perspectiva doméstica, encontramos la ley de transparencia en la restitución de las obras de arte confiscadas, que es la que le dio la posibilidad a la sociedad austriaca de poder defenderse y de poder recuperar aquellas obras que habían perdido. Y finalmente, desde una perspectiva individual, encontramos el deseo de María Allmann de recuperar el cuadro de su tía, que finalmente es lo que la mueve a realizar este proceso. Y hoy les voy a hablar de un caso súper interesante que está aquí en Colombia, y es el caso del Tesoro Quimbaya. El Tesoro Quimbaya es una colección de 122 piezas en oro hechos por los quimbayas, que fue encontrada en 1890 y 2 años después nuestro queridísimo presidente de aquel entonces, Carlos Holguín, decidió regalarlas. Las regaló a la reina de España de ese entonces, que era María Cristina de Habsburgo, y las regaló como un agradecimiento por como su labor de intentar conciliar entre Venezuela y España por unos problemas limítrofes que teníamos en ese entonces. Y también las regaló justo para el 4º centenario del descubrimiento de América. Lo que pasa con este regalo es que dicen que no fue muy legítimo porque el presidente debía preguntar al Congreso si podía regalar el patrimonio histórico y cultural de Colombia, y no lo hizo. Lo único que hizo fue, una vez regaladas las piezas, dijo como: hey, oigan, jeje, regalé esto. Entonces desde el 2006 hemos estado peleando por esas piezas para que nos devuelvan el patrimonio, y pues acá como todo es súper lento. Hasta el 2017 la corte falló y dijo que el Poder Ejecutivo debía pedirle esas piezas a España y recuperarlas. Entonces este es como un resumen del problema. Se puede ver desde diferentes niveles, desde diferentes ángulos. El primero es más internacional,
vemos que el miedo, como el mayor miedo de Colombia era que si pedía las piezas a España, la relación entre Colombia y España se iba a dañar. Entonces eso es a nivel internacional. Luego pasamos a algo más nacional. Dentro de Colombia en esa época, después del fallo, se creó un comité de verificación y seguimiento que estaba compuesto por el Ministerio de Cultura, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la Defensoría del Pueblo, por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y por otros institutos. Entonces nos dicen que las primeras, ha tenido 7 sesiones, de las cuales 5 no han sido como muy fructíferas. Y pues ahí por parte de Colombia. Y también vemos que por parte de España, como la decisión de devolvernos esto, con esa decisión estaría uniéndose a la ola de países europeos que están devolviendo el arte pues a sus dueños, así como por parte más nacional. Y ya algo más como personalizado, como individualista más o menos, podemos ver que, como decía, las 5 primeras sesiones fueron dentro del mandato de Santos, lo que significa que podemos ver que él no estaba muy interesado en recuperar las piezas de España, sino que estaba más centrado en el proceso pues de paz, ¿no? Claramente. Y cuando ya llegó Duque, nos dicen que las últimas 2 sesiones ya fueron más fructíferas, que se está viendo un cambio, porque desde siempre el gobierno de el gobierno de Colombia ha dicho que el regalo fue legítimo, que fue una decisión unánime del gobierno de Colombia y que no teníamos por qué pedir lo que se había regalado anteriormente, ¿no es cierto? Bueno, eso por parte de Colombia. También vemos algo más como por parte de España, con el nuevo presidente Pedro Sánchez que ellos tienen. También ha cambiado mucho la visión, porque ellos eran de conservar las piezas que tienen ahorita en el Museo de las Américas en Madrid, pero cuando llegó este presidente empezó a dar declaraciones en las entrevistas que está abierto el diálogo, abierto a la cooperación y pues sí, entonces vemos que las 2 posturas cambian y lo único que nos queda es esperar a ver qué decide el comité, cómo va a plantear la estrategia para pedir las piezas y esperar que se pueda llegar a un consenso. La Fuente del Zodiaco era un reloj ubicado en el Palacio de Verano de Pekín, construido en 1744. Este reloj estaba diseñado sobre la base de los 12 signos del horóscopo chino representados en estatuas de animales con cabeza de bronce. En 1860, durante la Guerra del Opio, un ejército franco-británico saqueó el Palacio de Verano de Pekín robándose dichas obras. 2 de dichas cabezas salieron a la luz en 2009 en Francia, en medio de una subasta. Y a pesar de la indignación de las autoridades chinas que intentaron infructuosamente que los tribunales franceses prohibieran la venta, la subasta se realizó. Pierre Barger, quien realizó la subasta, dijo que no devolvería la obra hasta que China se comprometiese a proteger los derechos humanos. Por su parte, Ma Xiaoxu, el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, declaró que infringir los derechos culturales del pueblo chino bajo el pretexto de los derechos humanos es ridículo. Desde una perspectiva sistémica, encontramos la guerra del opio causada por Inglaterra en China, puesto que fue esta guerra la que produjo el saqueo del Palacio de Pekín, que nos lleva a las obras que terminaron en Gran Bretaña y en Francia. En el nivel doméstico, encontramos el sentimiento de humillación que revive el pueblo chino al ver dichas obras perdidas durante el siglo de las humillaciones, siendo subastadas de nuevo en Occidente. Y desde la perspectiva individual vemos cómo para Ma Xiaoxu la subasta es una ofensa y una violación a los derechos culturales del pueblo chino. Yo les voy a hablar de un caso muy particular que sucedió en el 2018 en Francia con el presidente Emmanuel Macron. Él estuvo dando unos discursos en África y dentro de unos de ellos destacó la importancia de restituir el patrimonio cultural de África que se encontraba en Francia. Una de las colecciones más importantes se encuentra en el Museo de Quai Branly en París, que también es conocido como el Jacques Chirac, y
tiene más de 70.000 objetos de África subsahariana, por ejemplo Benín, Nigeria y Etiopía, que fueron recolectados o, por decirlo así, cooptados por la fuerza entre los años 1885 y 1960. De hecho, fue muy controversial porque para esto Macron tuvo que cambiar la ley de Francia, de lo cual hablaremos posteriormente. Asimismo, se asesoró de académicos que le dijeron que lo más importante era la devolución, puesto que esta devolución hacía parte de un proceso de reconstrucción, de investigación y de capacitación en todo lo que es el mundo del arte. Y que este era un acto que compensaba por todos esos años de dominación, de explotación y de dinámicas de poder muy fuerte. Además, se habla de un reequilibrio de la geografía, es decir, que tanto en los museos de, Nigeria, Etiopía o cualquier parte de África subsahariana haya también modelos expositorios. Asimismo, no se trata de recolectar absolutamente todo lo que está en Francia, sino hacer una redistribución. Organismos como la UNESCO han sido sumamente colaborativos en este hecho, y de hecho se busca hacer una recolección desde todos los bienes que fueron tomados desde la primera Convención de La Haya, que fue hecha en 1899, la cual prohíbe la adquisición de bienes privados en un momento de guerra. Ahora bien, hay un caso muy particular de una corona que fue llevada a Francia, y esta corona pertenecía al reino de Amey. Este reino estaba caracterizado porque eran las mujeres las que eran o tomaban el rol de guerreras, y esta corona es funeraria para una de sus líderes. Otro caso sumamente importante es de algunas pinturas que estaban en las iglesias etiopías, y también hay un caso muy famoso que se llama los bronces de Benín. Para hacer un rápido análisis a nivel individual, doméstico y sistémico, vamos a empezar por el nivel individual, analizando los intereses de personajes como Emmanuel Macron, que quiere buscar una mayor legitimidad no solo en Francia sino también a nivel mundial. Empiezan a aparecer otros actores internacionales como Marie-Cécile Sinou, que es la presidenta de la Fundación de Arte de Sinsou de Konotou, que es de Benín, que es en África. Y también hay otros actores involucrados que esto puede llegar a ser negativo, y es que los coleccionistas de arte se están preocupando mucho, y probablemente muchas de las obras que estos coleccionistas privados adquieren vayan a ser trasladadas por miedo a ser confiscadas. A nivel doméstico, claramente esto va a ser un gran impacto, por ejemplo a nivel de Francia en su turismo. Asimismo, también hay una legislación que se debe cambiar en Francia, pues hay una ley en Francia que prohíbe ceder patrimonio estatal. No obstante, esto ya se dio y se sacó todo un tratado y un convenio al respecto. Además, la economía de los museos va a ser gravemente afectada, y por consecuente la economía de los gobiernos. Además, se propone que haya acuerdos bilaterales entre las partes implicadas. Por último, y a nivel sistémico, puede que estas cosas hagan una colaboración de nuevas redes culturales dentro del sistema internacional, pero asimismo se aumenten las presiones por países para buscar recolectar sus obras, como es el caso de Chile con Gran Bretaña, como es el caso de Alemania y Nigeria, y el caso de el Foro Humboldt con los bronces de Benín. También, por ejemplo, actores como como Swarovski, y Corea del Sur. Asimismo, nuevas regulaciones acerca de lo que es el patrimonio y dónde debería estar, por ejemplo, en organizaciones internacionales como la UNESCO. Muchas gracias. En la comunidad internacional, cada vez es más evidente la importancia de proteger y recuperar el patrimonio cultural de los estados. Las legislaciones nacionales difieren mucho de un país a otro, pero existen convenciones internacionales que regulan la materia. Con esto, se pretende alcanzar la protección efectiva de los derechos culturales de los estados, para que ningún país vuelva a sentirse como este gato.